Hola, muy buenas. Pues empezamos nuestra segunda sesión, nuestra segunda clase dedicada a problemas métricos. Tenemos pendiente de resolver los ejercicios 38, 44, 45 de la página 196 y 46 de la página 197. Bien, pues empezamos con el ejercicio 38 de la página 196. ¿Qué nos dice este ejercicio 38? Halla las ecuaciones de la recta que corta perpendicularmente a R y a S y después calcula la distancia entre R y S. Bueno, pues como en una sesión anterior hicimos la distancia por el plano perpendicular que contenía una y era perpendicular, etcétera, hoy lo vamos a hacer por puntos genéricos, ¿de acuerdo? Vamos a coger un punto genérico de la recta R, que sería, vamos a llamarlo P, que sería menos 3 más lambda, menos 2 más 5 lambda y 0, y cogemos también un punto genérico de la recta S, que sería 3 menos 6 más 4 mu, y 2 más mu. Y ahora formamos el vector determinado por ellos dos, que serán las coordenadas de Q menos las coordenadas de P, y en este caso es 6 menos lambda menos 4 más 4 mu menos 5 lambda y 2 más mu. Y vamos a imponer que este vector PQ sea perpendicular tanto a R como a S. Y por tanto, ¿cómo hacemos eso? Pues determinamos un vector director de R, determinamos un vector director de S e imponemos que PQ por DR escalarmente valga 0 y PQ escalarmente por DS escalarmente valga 0. ¿Quién es el vector director de R? Pues un vector director de R sería 1, 5, 0. Y un vector director de S sería 0, 4, 1. Entonces impongo que PQ por DR sea igual a 0. ¿Y eso cuánto es? Pues multiplicamos 1 por 6, 6 menos lambda, menos 20 más 20 mu menos 25 lambda, ¿vale? Vale 0. Y de aquí deducimos y lo simplificamos y nos queda, simplificando eso, menos 26 lambda más 20 mu igual a 14. Del mismo modo, hacemos igual a 0 PQ por DS, vector director de S. Sería vector director de S por PQ. ¿Y cuánto nos queda? Pues nos queda menos 16 más 16 mu menos 20 lambda más 2 más mu igual a 0. Y simplificando, me nos queda menos 20 lambda más 17 mu igual a 14. Bien, este sistema tan feo, si lo resolvemos, queda que la lambda igual a 1 y la mu es igual a 2. Por tanto, si lambda igual a 1, el punto de la recta R que me da esa distancia más corta, es decir, vamos a dibujarlo, sería que tenemos que las dos rectas se cruzan, que no lo hemos comentado, pero las dos rectas se cruzan, no lo hemos comentado, pero se cruzan. Tenemos, pues, aquí va a ser el PS que hemos calculado y aquí va a ser el QS que hemos calculado. Y eso me da la perpendicular común a las dos, y la distancia más corta también. Pues el PS que hemos calculado para lambda igual a 1, pues es menos 2, 3, 0. Y el Q que hemos calculado para mu igual a 2, pues es el 3, 2, 4. ¿Vale? Y ahora bien, la perpendicular común, que es lo que nos piden, esa recta T, vendrá determinada por el punto P, por ejemplo, y el vector PQ. ¿eh? Y entonces T quedaría
x igual, y igual y z igual, punto P por un lado, menos 2, 3, 0. Y ahora PQ, ¿quién es? PQ es 3 menos menos 2, 5. 2 menos 3 menos 1. Y 4 menos 0, 4. Luego sería más 5 lambda, menos lambda y 4 lambda. Esta es la perpendicular común a R y S. Esta es la recta perpendicular común a R y S. Este es el PQ, que es perpendicular tanto al vector de R como al vector de S. Bien, y ahora nos preguntan la distancia de R a S. Pues muy sencillito, pues la distancia de R a S será justamente la distancia de P a Q, porque son los que dan la distancia más corta. Entonces la distancia de la recta R a la recta S, como hemos hallado la perpendicular común y sabemos los puntos de corte, pues será la distancia entre esos dos puntos que dan la perpendicular común y es el módulo del vector PQ, que es el módulo del vector 5 menos 1, 4. Y eso es igual a raíz cuadrada de 42 unidades. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos al ejercicio 44 de esta misma página 196. ¿Qué dice el ejercicio 44? Dice, dado los puntos A, B y C, apartado A, comprobar que son los vértices de un triángulo. Pues nada, para ver que son los vértices de un triángulo, hacemos AB, que serán las coordenadas de B menos las de A, menos 3, menos 1, menos 1, menos 2, 1, menos 3, menos 2, y menos 7, menos 1, menos 6. Calculamos AC, que son las coordenadas de C menos las de A, 0, menos 1, 1, 5, menos 3, 2, y 1, menos 1, 2. Ahí tenemos los vectores AB y AC. Como son linealmente independientes, no son proporcionales, pues los puntos A, B y C determinan un triángulo. A no ser proporcionales, pues A, B y C determinan un triángulo. Bien, esto para el apartado A, muy sencillo. Apartado B, nos dicen que halle la longitud del segmento que determina el punto B y su proyección sobre AC. Yo tengo muy mal, os digo otra vez. AC, y nos piden la longitud del segmento que determina B con su proyección respecto al segmento AC. Bien, pues nos piden esa longitud. ¿Eso quién es? Eso no es más que la distancia, esa longitud, esto de aquí no es más que la distancia de B a la recta determinada por A y C. Es decir, a esta recta, si esto es A y esto es C, pues lo que nos están pidiendo es la distancia de B a esa recta, del punto B a esa recta. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular esa distancia? Pues recordar que había una formulita, la recta AC, pues vamos a ver, la recta AC tiene como punto A, por ejemplo, y como vector AC, como vector director AC, que sería las coordenadas, bueno, aquí lo tenemos, no hace falta que lo vamos a escribir. Así. Bien, pues recordar la formulita, la distancia de B a la recta R será, cojo cualquier punto de, o sea, perdón, el producto escalar, el producto vectorial de AB por el vector director de la recta que es AC, partido por el módulo de AC. Se coge cualquier punto de la recta, en este caso A, sería BA por AC, pero como después con el valor absoluto es lo mismo. Entonces tendríamos que esto es igual a IJK, ¿vale? AB es menos 2, menos 6, AC es 1, 2, 2, partido por el módulo de AC, que es el módulo de 1, 2, 2. Y esto es igual, lo de abajo es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, raíz de 9, que va a ser 3. Y este de aquí, si hacemos el producto
vectorial, nos queda menos 2 por 2 son menos 2, más 12, perdón, menos 4, más 12 es 8. Después tenemos menos 2 por 2 son menos 4, más 6 son 2, cambia de signo, menos 2. Y por último, menos 2 por 2 son menos 4, más 2 son menos 2. Y eso es igual a si hacéis lo de abajo, raíz de 3, ¿de acuerdo? Y lo de arriba es raíz de 72, raíz de 72, 8 al cuadrado. Y simplificando, esto es lo mismo que 2 raíz de 2 en unidades. Esa es la distancia de la recta. Bueno, aquí tenemos el triángulo que no lo dibujamos, ¿vale? La distancia del punto B a la subproyección ortogonal, es justamente eso. Mira, esto se podría haber hecho de otra manera. También podría haber hecho lo siguiente. El área de este triángulo, es el módulo de AB por AC, el módulo de AB por AC, y me da el área del triángulo, ¿vale? Y por otro lado, la base es AC. Es justamente esto que hemos hecho. También lo podemos haber hecho, calculamos primero el área y dividimos por la base. Entonces nos da la altura, pero es justamente esto, ¿eh? Daos cuenta que es justamente esto. Bien, pero también se podría plantear de esa manera. Pues vámonos al 45. ¿Qué dice el ejercicio 45? Nos dice, un cuadrado tiene uno de sus lados sobre la recta R y otro sobre la recta S. Calcula el área del cuadrado. Bien, pues vamos a ver cuál es la posición relativa de R y de S. S, escrita en paramétrica, la tenemos sencilla. S escrita en paramétrica. Un segundito, voy a pasar la página. S escrita en paramétrica, vamos a escribir en colores. S escrita en paramétrica muy sencilla. Voy a bajar un poquito. Aquí. S escrita en paramétrica es x igual a 3 más 2 mu igual a 1 menos mu y z igual a menos 5 menos 2 mu. ¿Vale? Esa es la S escrita en paramétrica. Tenemos entonces que el vector directo, tenemos un punto de S, es el 3, 1 menos 5, vamos a llamarlo Q, 3, 1 menos 5, y un vector director de S es 2 menos 1 menos 2. Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con R, que está escrita como extensión de dos planos, la ecuación es implícita. Pues mirad, voy a resolver este sistema con un sistema, ¿de acuerdo? Entonces a la segunda ecuación le sumo la primera. ¿Cómo me quedaría entonces el sistema? Pues 3x más 2y más 2z igual a 0. 3x más x, 4x, 2y menos y 0, 2z más z, 4z igual a 0. Y ya lo tengo triangularizado. 4x más 4z igual a 0. Si 4x más 4z igual a 0, tenemos que x igual a menos z. Puede ser que vamos a tomar z como parámetro. Entonces tenemos que la recta R, z igual a lambda, x igual a menos z, luego x igual a menos lambda. Y si despejamos la y de arriba, nos queda que la y es igual a menos un medio de lambda. ¿Vale? Menos un medio de lambda. ¿Quién tenemos un punto de aquí? El origen, que es el 0, 0, 0. Y el vector director sería de R, sería menos 1, un medio, 1. Mirad, sabíamos que el origen iba a ser un punto de la recta R porque este sistema es un sistema homogéneo, no tiene término independiente. Luego el origen es solución. Acordaros cuando estudiamos los sistemas homogéneos. Bien, mirad, ¿cómo es el vector director de R y el vector director de S? Pues son proporcionales. Si yo multiplico por menos 2 el vector director de R, me da el vector director de S. Luego las rectas son o paralelas o coincidentes, pero el punto, por ejemplo, el punto 0, 0, 0 no pertenece a esta recta.
o el punto 3, 1 menos 5 no pertenece a esta recta. Por tanto, las dos rectas, ¿cómo son? Paralelas. Tengo la recta R y la recta S, que son paralelas. Y además a la recta R, bueno, bien. Ahora nos piden el área, lo que nos piden es calcular el área del cuadrado que tiene cada lado apoyado. Bueno, pues cualquier cuadrado, en cualquier cuadrado. Cualquier cuadrado que pongamos aquí, que apoyemos un lado en R y el otro en S, todos esos cuadrados tendrán el mismo área. ¿Quién será ese área? Pues la distancia, la distancia que hay, la longitud del lado será la distancia que hay de R a S. Lo pongamos donde lo pongamos, la longitud es la misma, serán las dos rectas paralelas. Y el área del cuadrado será L cuadrado. Sí, la distancia de R a S. Bien, pues vamos a calcular la distancia de R a S. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, vamos a considerar el punto, el origen, ¿de acuerdo? Vamos a considerar que este es el origen, que está en R, ¿de acuerdo? Y voy a considerar la formulita, voy a coger un punto cualquiera de Q, de S, cualquier punto Q de S, cualquiera, y sabemos que la distancia de R a S, igual que la formulita que hemos puesto antes, será OP o Q por el vector director de S, el módulo del producto vectorial, partido por el módulo de ds. Bien, ¿y eso cuánto es? Pues OQ son las coordenadas de Q menos las de O, del punto O, es IJK, 3, 1, menos 5, y después DDS, que hemos dicho que es 2, menos 1, menos 2. Y eso partido por el módulo de 2, menos 1, menos 2. Bien, pues esto es igual a, si hacéis, nos sale el vector 7, menos 7, menos 4, menos 5, partido por el módulo este que vuelve a ser raíz de 9, que es 3. Bien, hacemos el módulo y nos sale que esto es igual a raíz de 10 unidades. Esa es la longitud del lado. Luego el área del cuadrado es L cuadrado, luego es 10 unidades al cuadrado. Ese es el área del cuadrado. Entonces, sale raíz de 10, pues lado por lado el área del cuadrado. El apartado B es curioso. Dice, si uno de los vértices del cuadrado es el 0, 0, calcula cuál es el otro vértice situado en la recta R. Es decir, ¿quién será este otro vértice? Vamos a llamarlo P. ¿Vale? O por este lado habrá otro vértice, porque habrá dos cuadrados, habrá dos opciones, vamos a llamarlo P'. Y habrá este cuadrado o este cuadrado. Bien. Pues mirad, ¿qué voy a hacer? Pues voy a desplazar O, un vector justamente, voy a desplazar O, un vector que tenga de longitud raíz de 10 hacia allá y otro vector hacia allá que tenga de longitud menos raíz de 10. ¿Cómo hago eso? Bien, ¿cuánto vale el vector? Cojo DDS, por ejemplo. DDS, cojo DDS. Un segundito que voy a bajar esto un poco. ¿Vale? DDS, el módulo de DDS, voy a coger DDS, podría coger DDR, pero voy a coger DDS. El módulo, eso. El módulo de DDS es raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 4 más 1, 8 es 3. El módulo de DDS es 3. Bien, si yo desplazo O DDS, lo desplazo 3 unidades, pero yo quiero desplazarlo raíz de 10 unidades. ¿Qué es lo que hago? Pues el vector de ds lo divido entre su módulo y lo multiplico por raíz de 10. Raíz de 10. Este vector, ¿qué módulo tiene? Pues tendrá el módulo raíz de 10 partido por 3 por el módulo de s, que es 3, luego tiene longitud raíz de 10. Luego eso es lo que voy a hacer.
desplazar el origen, el punto O, por un vector DDS multiplicado por raíz de 10 y 3. Mira, ¿cómo hago eso? Pues lo que hago es sumarle el DDS, si lo voy a multiplicar, raíz de 10 partido por 3, y DDS, por aquí está, es 2 menos 1 menos 2. El origen es 0, 0, 0, luego lo desplazo, 2 raíz de 10 partido por 3, hasta menos 1 raíz de 10 partido por 3, y menos 2 raíz de 3 partido por 3. Si hago eso, si al origen lo desplazo ese vector, pues aquí tengo P, esto va a ser P. Y por otro lado, si en vez de lo puedo desplazar menos raíz de 10, luego multiplico por menos raíz de 10, 3, 2 menos 1 menos 2, y me queda menos 2 raíz de 10 partido por 3, raíz de 10 partido por 3, y 2 raíz de 10 partido por 3. Y ese sería P', ¿de acuerdo? Lo que he hecho es desplazar O por el vector este y desplazar O por el vector este, como O es 0, 0, 0, pues me sale este punto y me sale este otro punto. ¿De acuerdo? Esto sería en realidad OP y OP'. Esto sería en realidad OP y OP'. Pero el punto P tendría de coordenadas justamente la del vector OP, y el punto P' tenía justamente las coordenadas de OP'. ¿Vale? Pues esos serían los dos puntos que me servirían. Bien, el ejercicio 46 es sencillo. ¿Qué nos dice? Sea el plano pi, x menos z igual a 3, encontrar el punto más cercano de pi a el punto 3, 1, 4. Si tenemos un plano, ¿de acuerdo? Tenemos un plano, pi, y nos dice que encontremos el punto más cercano a este punto. El punto más cercano es justamente ¿quién? La proyección ortogonal. Pi'. Pues vamos a calcular la proyección ortogonal. ¿Cómo calculamos P', la proyección ortogonal? Pues recordar, va a ser R intersección con pi, ya lo hicimos en la clase anterior, donde R es perpendicular a pi y P pertenece a R. Una recta perpendicular a pi, ¿vale? Que contiene a P. ¿Quién me sirve como vector director de R? Pues el vector normal de pi. ¿Quién es el vector normal de pi? Pues 1, 0, menos 1. Entonces la recta R me queda x igual a igual y z igual, x igual al punto P, que es 3, 1, 4, y después más lambda, 0 lambda y menos lambda. ¿Cómo calculo P'? Como la intersección de R con pi, es decir, sustituyo las paramétricas de R en pi. ¿Y qué me queda? Pues x es 3 más lambda, la y no aparece, menos z, que es menos 4 más lambda, igual a 3. Lambda más lambda, 2 lambda, 3 menos 4 menos 1, 3 menos 1, 3 menos 4 menos 1, ¿de acuerdo? Pasa allí como 4, luego lambda vale 2. Y tenemos que el punto más cercano es P', que es el punto 2 más 3, 5, 1, y 4 menos 2, 2. El punto más cercano es el punto 5, 1, 2. La segunda pregunta es calcular la distancia de P al plano pi. Bueno, podemos hacerlo por la fórmula, pero en este caso, como ya tenemos calculado, nos están pidiendo la distancia de P a pi, lo podemos hacer por la fórmula, pero como ya tenemos calculado P y P', y P' es la proyección de P sobre el plano, esto es lo mismo que la distancia de P a P', que es lo mismo que el módulo del vector P', que es igual 5 menos 3, 2, 1 menos 1, 0, y 2 menos 4 menos 2. Y esto es raíz cuadrada de 8, que es lo mismo que 2 raíz de 2 unidades. Ya digo, también lo podríais hacer por la fórmula de la distancia de un punto plano y sale exactamente lo mismo. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. Hasta luego.